Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio para todo el archipiélago canario a través de la frecuencia modulada. Ya saben que nos pueden escuchar desde cualquier rincón de Canarias en frecuencia modulada, pero para los más osados, los más atrevidos, los más modernos, cojan el móvil y escriben la 10 Capital Radio, la 10 Radio, van a la página web y nos pueden escuchar también en directo en el móvil, en la tablet, en el ordenador, pero ya no solo en Canarias, sino en Toledo, en Valladolid, en Berlín, en Pekín o en Toronto, donde ustedes quieran, que además se oye hasta en Nueva York, se oye la radio de maravilla. No oigo a Sergio Canino. A ver, Sergio, buenos días. Qué presumido eres, ¿eh? Bueno, Sergio Canino, buenos días de nuevo. Buenos días, ¿qué tal estás? Tenemos invitado de lujo, ¿no? Sí, siempre se habla del turismo, de la construcción y nos olvidamos de la agricultura. Bien, pues hoy hemos invitado... Ojo, porque nosotros tenemos todas las semanas una sección con el doctor Vladimiro Rodríguez Brito. Amigos de José Manuel Hernández Abreu. Que por cierto, viene hoy Vladimiro y hablamos todas las semana y además con mucha crítica sobre el sector primario. Hemos invitado, yo creo que un honor para nosotros, José Manuel Hernández Abreu, que es un hombre que ha sido toda la agricultura y nos puede enseñar, dar a conocer y hablar de la actualidad de la agricultura en Canarias. O del mundo, no sé. Bueno. José Manuel, bienvenido, gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, ante todo lo que tengo que decir es que yo llevo ya 15 años jubilado y por tanto... como se dice ahora, no estoy en la pomada. Ya. Entonces, bueno, pues... no seas humilde, no seas humilde. General. Bueno, pues vamos a entrar en temática, porque el sector primario está triturado en Canarias, casi triturado, casi terminado, casi acabado. Ahí están en las hectáreas que se plantaban, eso lo cuenta Vladimiro todos los días, las hectáreas que se plantaban hace 30, 40 años y la cantidad de hectáreas que se plantan ahora, que son casi ninguna. Eso estamos hablando de la agricultura. La ganadería casi no existe tampoco. Cuando hablamos que el municipio más ganadero de toda Canarias es Las Palmas de Gran Canaria, es tremendo, el municipio más ganadero es Las Palmas de Gran Canaria, imagínense. Y después la pesca ya ni existe. O sea que el sector primario está en una decadencia total. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, a ver, el sector primario lleva en decadencia los últimos 150 años. Ya. Entonces, yo creo que es una decadencia que se conserva con bastante dignidad. Ya. Evidentemente, los tiempos cambian, la economía cambia y a medida que se van desarrollando los países, la agricultura o el sector primario va decayendo a favor del sector terciario, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que en Canarias nuestras condiciones naturales de isla, de escasez de suelo, de escasez de agua, etcétera, etcétera, hacen que sea aún más difícil la pervivencia de la agricultura. Pero dicho esto, si nosotros repasamos las superficies cultivadas en los últimos años, la renta agraria, la contribución de la agricultura al PIB regional, etcétera, digamos que uno podría decir que la agricultura ha tenido la gran capacidad de adaptarse a las circunstancias y de mantener una actividad, digamos, razonable. Hay otro factor que yo creo que es muy importante hablar de él, y es que si bien es cierto que la contribución de la agricultura como sector económico es residual o marginal, estamos aproximadamente en el 1,7% del PIB. 1,6 tengo yo aquí. 1,6, 1,7. 1,6 y nada es lo mismo, ¿eh? Bien, bueno, no, es muy importante. Sí. Te diré por qué. Es muy importante. Estamos hablando de 913 millones de euros anuales. Sí,
de acuerdo. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la agricultura tiene un valor intangible enorme. Es decir, buena parte de nuestras tradiciones, buena parte de nuestra cultura, buena parte de nuestro paisaje, buena parte de la vida económica y el tejido social de los pueblos pequeños de Canarias. Eso se basa en la agricultura. Y esos son los valores que cualquier sociedad moderna tiene que retribuir a un sector económico. Es decir, más allá de la contribución, que es verdad que es el 1,7%, aunque luego en términos de sectores que dependen de la agricultura, o sea, si ahí añadimos el transporte, los empaquetados, la logística. Sí, pero eso es lo que dice, eso es el mismo discurso del consejero de Agricultura, el que está dando usted. Bueno, el mismo. Yo creo que es un discurso, discurso. Pero lo que está claro que es el 1,6 y lo que está claro que que el autoabastecimiento en Canarias es mínimo. Sí, todo viene de fuera. Sí, sí. Y hemos descubierto que es más barato traerlo de fuera que hacerlo aquí. Pero bueno, en Canarias. Y ojo cuando abramos lo de Tarfaya, el día que abramos Tarfaya, se acabó la agricultura en Canarias. O no. En Canarias y en Madrid y en Barcelona y en París. Bueno, claro, o sea, es siempre más barato traer de terceros países que evidentemente que producir. Sí. Pero eso no quiere decir que socialmente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mantener la producción. Entre otras cosas, por el efecto de... es cierto que el autoabastecimiento es muy pequeño, 19-20%. No llega a eso. Pero también es cierto que si nosotros no mantenemos sectores estratégicos, por ejemplo, red de riego, agricultores que sepan cultivar, la cultura de cultivar, del conocimiento, de saber, Canarias tendría un problema estratégico importante. Somos islas y podemos estar sometidas a un bloqueo. Por supuesto. Es verdad que si no tenemos infraestructura productiva en unas condiciones desfavorables, no podemos reactivar un sector que necesitaría producir para alimentar a la población. Es decir, que ahí también la agricultura, mantener las estructuras productivas, tiene un papel absolutamente estratégico. Ya. O sea que esta es la situación, pero es la situación... Pero la situación es una situación para mí grave, gravísima. Yo creo que no se le está dando la importancia que tiene que tener el sector primario en Canarias para nada. No, yo creo que vuelvo a repetir, yo creo que efectivamente hay que sostener al sector agrario, porque evidentemente el sector agrario con sus condiciones por sí mismo no es competitivo. No. Y estamos en unas condiciones de muelles abiertos. Sí. Mire, la última vez que estuve en Marruecos fui a Casablanca. Y entonces fui de Casablanca a Marrakech, que debe de haber por lo menos 300 kilómetros, por una autopista la autopista, la mejor autopista de Europa, y eso está en África, la mejor autopista... En Marruecos. De Europa está en Marruecos, en África. Y entonces fui a Marrakech por la autopista esa impresionante, y todo lo que se veía en esos 300 kilómetros, que es infinito, es el infinito, todo estaba plantado. Todo estaba plantado, pero todo. O sea, no había ni un hueco sin plantar, que era el infinito de 300 kilómetros de recorrido. ¿Cómo se puede competir contra eso? En un mercado abierto no se puede competir. Afortunadamente tenemos el mercado protegido. Ya. Claro, la situación está cambiando gracias a Trump. Es decir, protegido, hemos pasado... Mercosur ya no es protegido. Hemos pasado de una situación de la Organización Mundial de Comercio, digamos, forzando a abrir, que no había otra protección que un arancel en frontera, a que Estados Unidos se va de la Organización Mundial de Comercio y vuelve el rearme nacional y el rearme de zona. Y eso a nosotros
Cierto es que la Unión Europea hasta ahora no ha hecho nada al respecto. No, al contrario, se ha ido cargando la agricultura. No ha hecho nada al respecto, pero digamos como marco jurídico general, a nosotros esa situación hipotéticamente nos favorecería. Ya. Pero sí, de todas maneras sí que estamos protegidos, no tanto vía frontera o vía arancel, que algunos tenemos, sino vía subvenciones, ¿no? Ya. Bueno, pero vía subvenciones hasta que se acaben las subvenciones. Yo siempre digo, lo cuento como una broma, pero no es ninguna broma. Nosotros tenemos el producto más subvencionado agrícola de Canarias, es el plátano, y vivimos en un territorio donde no tenemos agua. Y es el cultivo que más agua necesita. Cuando en Europa se enteren que estamos cultivando cuando no tenemos agua y le estamos echando un montón de agua a los plátanos, a lo mejor dicen, mira, ustedes se han equivocado ahí con el cultivo. Bueno, Europa lo sabe. Europa lo sabe todo. Pero ¿qué quiero decir? Habría que encontrar algo que sustituya a 8.000 hectáreas de cultivo en Canarias. Y si estamos hablando de sostener la agricultura... El día que se acabe el plátano hay que cerrar La Palma, ¿eh? El día que se acabe el plátano hay que cerrar La Palma. Pero ¿Y cerrarla, esa nueva novedad del sur con el olivo? Bueno, ahora mismo debe haber... ¿Tendrá futuro? Yo nunca he creído en eso, francamente. Quiero decir... como todo, el olivo tiene altibajos en su precio internacional. Entonces, como apuesta general, sí está todo el Mediterráneo lleno de olivo. Quiero decir, no parece con nuestros costes de producción un cultivo interesante. Dicho eso, si tú encuentras a alguien que tú hagas un producto determinado y porque lo llamas aceite de agüime o aceite de arico, consigues que te lo paguen a un 25% más del mercado, bendito sea Dios, cultivo olivo. Pero hasta ahí, hasta que satures ese nicho de mercado. Es decir, todo cultivo es posible si tú encuentras tu nicho de mercado adecuado. Estamos en una zona turística donde puedes hacer promociones, que la gente por curiosidad se lleve una botellita de aceite. Sí, pero eso no es negocio. Pues si tú, a pequeña escala, un productor, 10 productores, ahora mismo tenemos en Tenerife alrededor de 100 hectáreas de olivar, pues bueno, pues unos años mejor y otros peor, pues a lo mejor... Porque es una planta que no necesita mucho riego, ¿no? No necesita mucho Por eso riego. digo que posiblemente sea una salida, ¿no? No necesita mucho, para pequeñas cantidades, como Sí, siempre, bueno, ¿no? Para grandes cantidades ni podemos competir, ni a estas alturas la Unión Europea va a proteger un olivo canario. Claro. Ya protege el plátano porque estaba, pero... Habiendo olivos en todos los lados, lo que acaba de decir. sí. Hay olivos por todo. España está lleno de... España y Italia, Italia y Grecia. Está todo lleno de olivos. todo el Por Mediterráneo. eso digo que nos queda, porque papas, no podemos exportar las papas. Estamos exportando los plátanos, los tomates se acabaron. Miren que teníamos los mejores tomates para mí del mundo, eran los nuestros. Además, siempre cuento la anécdota, cuando yo iba a Londres todos los años, iba al supermercado y el tomate canario era el más caro, pero todo el mundo compraba el tomate canario. Además ponía tomate canario, todo el mundo en Londres compraba tomate canario. Tomate se ha ido al carajo. La cebolla, los ajos, todo eso se fue también para el carajo. ¿Qué nos queda? Pues nos queda... bueno, hay sectores que progresan. Por ejemplo, últimamente ha evolucionado mucho la agricultura de mercado interior. Canarias ha crecido mucho en población, somos muchos, tenemos una población, ¿no?, flotante enorme. Habla de los mercadillos. Y ahora, suministro, mercadillos, pero sobre todo usted sabe que el suministro sí, al sector horeca, al sector de sí, restauración y a los grandes supermercados. Es digamos el componente de producto canario. También ahí trabajamos con ventaja. ¿Por qué? Porque estamos más próximos, porque no tenemos costes de transporte, porque podemos poner los productos más frescos, etcétera, etcétera. Ahí hay una superficie de cultivo importante. Luego otros cultivos que han evolucionado favorablemente,
pues hay uno que destaca mucho, que es el aguacate, que ya veremos porque tenemos muchísima superficie de aguacate plantada, que cuando todo eso entre en producción ya veremos cómo lo vendemos y dónde lo vendemos, pero de momento ese es un fenómeno que se registra, ya tenemos más de 800 hectáreas de aguacate solo en Tenerife. Luego está el tema de los cultivos subtropicales. Ha crecido bastante la papaya, ha crecido el mango. Se mantiene más o menos bien el sector ornamental. ¿Y la piña y reña, por qué no se trabaja más en ese sentido? Pues se ha deteriorado la piña. No sé. La piña y reña también vive de protección. Es un producto, digamos, que había que proteger y se ha hecho bastante por protegerlo porque está radicado en el hierro y es un componente importante, a pesar de que es muy poco, pero dentro de una isla como el hierro, ¿por qué no se fomenta más? Porcentualmente. Pues tanto la piña como otros cultivos, ahora mismo incluso se están quejando los plataneros, las medidas de la Unión Europea para restringir el uso de pesticidas, sin que hubiera pesticidas sustitutorios, pues hace que algunos cultivos estén entrando en dificultades. Uno de ellos, según mis noticias, es la piña del hierro, ¿no? Que ha disminuido bastante la superficie ¿Ha disminuido la superficie? A pesar, perdona, ¿Sí? de que sí que está protegido por razones fitosanitarias, aquí no se puede importar piña. Es decir, la piña que se consume en Canarias, otra cosa son los fraudes, ¿no? Pero la piña y es la máxima protección que se puede dar. Es decir, por razones fitosanitarias se ha cerrado la importación, por lo cual el mercado de piña en Canarias está a disposición de la piña del hierro. Pero a pesar de todo, es un sector que está teniendo muchas dificultades. Qué pena, ¿no? Bueno, y la uva también chimpún. Sí. La uva, mire que trabajamos, recuerdo yo la época de Ricardo Melchor, que se empeñó presidente del Cabildo y fue consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, y décadas trabajando por el tema del vino sobre todo en Tenerife, y todo eso se ha ido al carajo también. Bueno, no tanto tampoco, pero es verdad que estamos atravesando un pico bajo. En general, el consumo de vino ha disminuido muchísimo en toda España. Y eso también afecta al consumo de vino canario, que además tiene un precio superior al vino, digamos, de otras denominaciones de origen españolas, ¿no? Entonces, digamos, ese bajón se está notando, pero nuevamente creo que la papa y la viña son dos cultivos claves, porque todo aquello que decíamos del mantenimiento de las tradiciones, de la cultura, del paisaje, de tal, eso está vinculado básicamente a lo que llamamos las medianías de Canarias, y los cultivos de medianías básicos son la papa y la papita negra y la viña. Eso claro. es una cosa. Entonces, eso está bastante protegido, y ahí hay que seguir haciendo esfuerzos porque esos cultivos lo mantengan, porque si se nos cae la papa o se nos cae la viña, entonces la verdad es que sí que lo vamos a sentir ya como sociedad canaria, al margen de la agricultura o del PIB o del negocio, como sociedad canaria. Es decir, esa cultura de que todo el mundo tiene su trocito, su pedacito, su huerta, planta sus papas, coge su uva, hace su vino, lo lleva a la bodega para que tal. Eso es básico en el tejido social de nuestro mundo rural, a mi juicio, ¿no? Y son los nuevos valores que la agricultura, pero no solo en Canarias, en toda España y en toda Europa. De hecho, la política agraria clásica de la Unión Europea ha pasado a llamarse política de desarrollo rural, para introducir estos otros valores no económicos, intangibles, que tiene la agricultura en cada sitio, en cada pueblo. José Manuel, ¿y las castañas? ¿Cada día hay menos castañas? Sí, las castañas es otro cultivo clásico de las medianías de Tenerife, ¿no? Sobre todo la zona de Acentejo y parte del Valle de la Orotava. Ahí en su día se intentó, a través del Cabildo, organizar un poco el sector, pero
no ha avanzado. Lo más que se puede hacer ahí es que se mantengan los árboles, que se cuiden. Hay mucho robo. Los agricultores se quejan, ¿no? Pero es un cultivo que no va a progresar. Ahí están los árboles y eso es, ¿no? Pasa como la manzana reineta y otros cultivos frutales de aquí de la zona norte de Tenerife. Yo tengo varios amigos que tienen bastante también miel, colmenas, de verdad que hay gente también... No, eso sí, el sector de la miel sí que a través del Cabildo se le dio un impulso tremendo. Sin embargo, ha venido la avispa, que se está cepillando a las abejas. La avispa asiática. Esas cosas llegan. La avispa asiática ha llegado y se está ventilando a todas las abejas canarias. Cuando en los años 80, 90, la miel de Tenerife se vendía en ferreterías en los pueblos. Sí. En botes de libro, que la gente los metía. En las ferreterías se vendía de todo, papas, pescado salado y todo. Era una especie de supermercado, ¿no? Y a través de la Casa de la Miel y de todo el trabajo que se ha hecho de formación de agricultores, se creó una denominación de origen para evitar el fraude, porque aquí se traían mieles de China y de Argentina y se envasaban como mieles canarias, etcétera, etcétera. El avance y el progreso ha sido enorme. Bueno, a mi juicio se evitó que el sector desapareciera, porque el sector estaba en un tris de desaparecer. Pero, otra vez, llegamos hasta donde llegamos. Permítame el paréntesis. La miel de Tenerife es muy variada porque tenemos a distintas alturas y en distintas orientaciones muchos tipos de flora diferentes y son realmente exquisitas, ¿no? Hace años atrás también se hizo mucho negocio con la vinícola, el vino de peninsular, mezclarlo aquí, vender aquí. Eso fue lo que evitaron las denominaciones de origen. Sí. ¿no? La primera que se hizo, que fue la de Tacoronte Centejo, ¿no? En los años 80 y algo, 86, 87 fue la primera. Después ya vinieron las demás, ¿no? Pero lo que está claro que cada vez cultivamos menos. O sea, los metros cultivados en Canarias van a menos. No recuerdo ahora el dato, pero me parece que estábamos en 40.000 ahora. Yo sabía que iba a salir el dato y me lo he traído. Sí. De todas maneras, después viene Vladimiro, que se lo sabe de memoria, además. Bueno, a veces la memoria falla, sobre todo cuando uno ya tiene años. Mira, hay una evolución. Aquí no existían mapas de cultivo hasta que por primera vez se hizo desde el Cabildo. Y estábamos hablando, por decirlo así, de oído. Si uno sigue la evolución de los mapas de cultivo, que se hacen cada 2, cada 3, cada 4 años, entonces uno empieza a ver que, bueno, hay abandonos y hay entradas, gente que entra, gente que sale. Se observa hoy en día, la técnica permite ver eso parcela a parcela, ¿no? Entonces, el último dato que yo he conseguido es del año, el trabajo de campo, fue la campaña del año 21. Y prácticamente tenemos cultivados unos 19.000 hectáreas. Estamos hablando de Tenerife nada más. Tenerife. Sí. Tenerife. Tenemos cultivadas unas 19.000 hectáreas y tenemos abandonadas otras 19.000 hectáreas, en números redondos. Es decir, la mitad del cultivo es abandono, de los cuales hay un dato, se distingue un abandono reciente, que puede ser, pues yo qué sé, porque haya fallecido y los hijos todavía no hayan heredado, lo que sea, de el abandono que se dice prolongado, es decir, que ya se ven por los signos de deterioro que tienen las parcelas, etcétera, que ahí no se cultiva desde hace muchos años, ¿no? Pues de esas 19.000, casi 16.000 son abandono prolongado. O sea que tenemos 16.000 hectáreas que en principio serían cultivables, que las tenemos con un abandono prolongado. Yo siempre digo de gente que está esperando a que el plan general del municipio se lo diga que eso es suelo urbano. Pero y hay 3.000 que están ahí jugando, que lo mismo entran a cultivo o salen del cultivo. Hay como 3.000 hectáreas que entran y salen, se cultivan, se dejan de cultivar, y hay unas de 19.000 que están cultivadas. José Manuel, ¿y las desaladoras puede ser la solución para el tema del problema del agua? Sí. ¿Hay suficiente? Si resuelves el problema de la energía, puede ser. Claro. Hay que subir el agua a medianía. Si resuelves el problema de la energía, pues de todas maneras, mira que tenemos a lo que iba,
Este 50% de abandono hace 25 años era como un 35, un 40. Es decir, que en 25 años ha evolucionado un 10, un 15% el abandono. Por eso decía antes, al principio, que a mi juicio la agricultura se está manteniendo con altibajo en unas cifras, vamos a decir, razonables. O sea, no es una caída en picado, ¿no? Hay ahí un volante de inercia que tiene mucho que ver con las costumbres, con la gente que le gusta plantar su trocito, su pedacito, tal. Hay un volante de inercia que mantiene más o menos, a mi juicio, la agricultura, digamos, entre paréntesis, gracias a Dios, ¿no? Se nos acabó el tiempo. Pues Manuel, la radio tiene esto. Sí, Entonces pero mira, te comprometemos, por favor, abuso de nuestra pequeña o gran amistad, para septiembre-octubre, que es una fecha de que comienza la lluvia, saber qué puede pasar por ahí, ¿no? Te comprometemos para que antes de nada, vamos al verano, que vienen los incendios. Porque eso ha llovido un montón este año, ha llovido un montón este año. Vamos a ver qué pasa este verano. Hay mucho que quemar. Mucho combustible. Mucho combustible, o sea que atento este verano con lo que se puede quemar. El Cabildo está haciendo un buen trabajo, ¿no? Que tú conoces bien el Cabildo, un buen trabajo ahí, ¿no? Sí, creo que sí, a mi juicio. Ya te digo, todo lo que yo les diga, póngalo entre paréntesis, porque es de un jubilata. Pero estás al día. Pero a mi juicio, por lo que veo en el periódico, sí. Bueno, fantástico. Bueno, el análisis... Manuel, comprometidos, te están uniendo todos los oyentes. Tienes que volver en septiembre-octubre, ya nos ponemos de acuerdo. Con mucho gusto. Un abrazo a los dos. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.